Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de las novedades de idea estática, esta vez la versión 25, una nueva versión cargada de novedades. Vamos a repasar en primer lugar la agenda. En este webinar vamos a ver las novedades de idea estática, las vamos a dividir en 4 puntos: novedades de acero, hormigón, BIM más cloud o en la nube y novedades en general. Vamos a comenzar con las novedades de acero y la primera novedad que vamos a ver en este caso va a ser la interfaz. Vale, fijaos que si habéis podido descargar el programa, vamos a tener una nueva interfaz de idea estática. Vale, ha cambiado bastante, sobre todo la reorganización. Vemos que ya no tenemos la clásica ventana en la que distinguíamos entre el módulo de hormigón y acero, sino que a partir de aquí vamos a tener, a partir de esta versión, todas las módulos de idea estática o todas las versiones incorporadas dentro de la misma cinta. Tendremos una organización nueva de los programas recientes. También tendremos un cuadro donde veremos todas las novedades que se van emitiendo desde la página web de idea estática, así como una serie de recursos para aprender a utilizar el programa. Toda la parte del Access BIM, preferencias del programa sin la necesidad de tener que entrar dentro del módulo, configuraciones, etcétera. Volviendo a la presentación y entrando ya en el programa, vamos a ver que tenemos un nuevo asistente de conexiones cuando iniciemos el programa, y en este caso vamos a seleccionar una conexión en 3 pasos. El primero de ellos será seleccionar la geometría o la tipología de conexión, seleccionaremos la plantilla y aparecerá una vista previa del diseño donde podremos comprobar si es lo que queremos o no. Una vez lo tenemos comprobado o decidido, podemos crear el proyecto. Además, dentro de esta pequeña interfaz, ¿vale? Fijaos que ya está todo integrado cuando entramos en el programa. Se han incorporado más de 200 nuevas plantillas, en este caso plantillas paramétricas, en el que ya no tendremos que ir con operaciones, sino que a partir de variables podremos ir ajustando las conexiones en función de lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces, para empezar, lo que haríamos sería seleccionar la geometría deseada, la tipología de la conexión, mejor dicho. Fijaos que tenemos incluso desplegables para ir modificando las geometrías, iremos adaptando la plantilla. ¿Vale? Entonces seleccionaremos también la geometría que queramos. Fijaos que todo lo que aparece con una letra P en el subíndice de la plantilla quiere decir que es una plantilla paramétrica. ¿Vale? Entonces tendremos las plantillas paramétricas y por otro lado las plantillas tradicionales. Para distinguir una de otra nos tenemos que fijar en ese subíndice P. Una vez hemos seleccionado la plantilla que queremos, le daremos crear proyecto e iniciaremos el programa a la interfaz que ya conocíamos de versiones anteriores. Otra de las novedades del asistente de conexiones es que ya tendremos ese diseño de conexiones a medida y habrá categorías especiales para las conexiones de madera y también para diseño sísmico. Si no os habéis fijado en la parte anterior, tendremos ya todas las geometrías de la biblioteca incorporadas en las plantillas de conexiones. Por tanto, ya podremos iniciar directamente el programa teniendo disponibles todas las plantillas que establece el programa. Dentro de esto habrá diferentes filtros en el que podremos seleccionar por la sección transversal o buscando directamente la plantilla en el cuadro de búsqueda. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a la parte de madera, aquí tendríamos las nuevas plantillas de madera que se han creado en una categoría especial, también para las de diseño sísmico. Y en este cuadro, con todas las geometrías, tenemos cargada directamente toda la biblioteca de conexiones. También la tenemos las categorías por las predefinidas, por las plantillas que hemos guardado dentro de la compañía y también las que hemos guardado de forma personal. Tendremos el filtro de selección. Bueno, entonces tendremos disponibles ya todas las plantillas en el apartado inicial y también disponibles para buscar directamente en el cuadro de búsqueda. Vale, lo que va a hacer que agilicemos mucho el proceso de selección de plantillas y no sea necesario estar dentro del programa para poder ir aplicando una plantilla propuesta. Como comentaba, una de las principales novedades en este asistente de plantilla es la incorporación de más de 200 plantillas paramétricas. Vale, en este caso ya no iremos operación a operación, sino que con un conjunto definido de parámetros o variables podremos ir ajustando directamente la conexión a nuestros requerimientos. Además, en esta versión se ha incorporado también la versión de explosionar para que una vez introduzcamos una plantilla paramétrica, si queremos modificar o volver al diseño clásico por operaciones, podamos explosionar esa plantilla y trabajar de forma tradicional en el programa. Vamos a ver también a continuación un ejemplo. Vale, en este caso hemos introducido una plantilla paramétrica. Vale, fijaos que tenemos los parámetros de conexión en el que nos va a ir ajustando las conexiones. Nos va a ir también dando advertencias, ¿vale? Fijaos que si modificamos algo que el programa no puede realizar o que es un claro error, el programa nos va a dar una advertencia, ¿vale? Fijaos ahí que tenemos los variables. Entonces sí, lo que no podríamos modificar nada al ser una plantilla paramétrica,
¿vale? Si vamos operación a operación, pero con la versión de explosionar ya se va a activar todas esas operaciones y las vamos a poder modificar como si hubiéramos comenzado un diseño tradicional en idea estática. Por tanto, vamos a tener en el mismo modelo las dos opciones, un conjunto de variables para controlar y ajustar la conexión, o en el caso que necesitemos modificarlo de la forma tradicional, lo podremos explosionar y trabajar de esa forma. Otra forma de aplicar las plantillas, esto ya lo hemos visto en alguna otra versión, es ir seleccionando elementos a elementos dentro de la misma conexión las plantillas que queremos, con la salvedad de que ahora ya sí que tenemos también plantillas paramétricas elemento a elemento. Antes solo tendríamos las plantillas tradicionales, ahora tenemos la plantilla paramétrica y podemos combinarla con una operación tradicional. Por tanto, fijaos aquí cómo estamos haciendo en el programa. Hemos incorporado para la viga pilar con la cartela una operación paramétrica y para la viga de atado, en este caso una viga auxiliar, lo que hemos hecho es aplicar una operación auxiliar de forma tradicional. Entonces podemos combinar los dos modelos, ¿vale? Lo que nos va a dar mucha más libertad a la hora de realizar el modelado en idea estática. Otra de las novedades importantes es que seguimos pudiendo crear materiales o secciones de usuario, pero ahora la sección que definamos por usuario vamos a poder guardar directamente en la biblioteca, de tal manera que no la vamos a perder, no vamos a tener que definirla cada vez que abramos un modelo, sino que la podemos crear nuestra propia biblioteca de secciones. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Vale, en este caso vamos a crear una sección, ¿vale? Seguimos teniendo todas las opciones dentro de la biblioteca, todo lo que sea perfils conformados en free, laminados, etcétera. Vale, por tanto me voy a crear una sección con la que yo trabaje de forma habitual y la puedo guardar directamente en la biblioteca con el nombre que a mí me interese, ¿vale? La guardamos en la biblioteca y a partir de aquí la vamos a tener incorporada en la biblioteca del programa. Fijaos que ahora si voy a la biblioteca de secciones tendremos la clásica de todos, los favoritos, pero también las personalizadas, de tal manera que puedo ir creando la biblioteca de perfiles, digamos, a nivel interno, a nivel de que mi empresa sea las que utiliza. Esto es muy útil si nosotros, por ejemplo, doblamos nuestras propias vigas o nuestras propias secciones, o si creamos secciones compuestas porque hacemos muchas vigas carril que tenga un cuadradillo soldado por encima y las queremos ir guardando, pues es muy útil para poder tener ya toda la biblioteca creada directamente en idea estática y no tener que ir haciéndolo modelo a modelo. Otra de las novedades que nos vamos a encontrar en idea estática es referente a los agujeros rasgados, ¿vale? Es una novedad en la que nos va a dejar ya elegir la placa a la que queremos aplicar los orificios rasgados. Puede ser una o pueden ser varias, ¿vale? Anteriormente solo podíamos definirlo en una e incluso también la podemos realizar en el elemento, ¿vale? Entonces ya es mucho más versátil y nos va a dar a elegir dónde queremos realizar los agujeros rasgados. Si recordamos versiones anteriores solo podíamos realizarlo en la placa, solo podíamos realizarlo en una placa. Y no, por ejemplo, no lo podemos realizar en el alma del perfil. En este caso, ya sí que nos va a dejar elegir dónde queremos realizar los agujeros rasgados y si queremos hacerlo en más de una placa. ¿Vale? Por tanto, es también otra de las novedades o mejoras que se han incorporado dentro del programa. ¿Vale? Fijaos que tenemos los agujeros rasgados en los dos elementos. Cuando realicemos el cálculo vamos a ver también la distribución de tensiones y se considerarán también esos agujeros rasgados en las dos placas, como veis en la imagen. A nivel de resultados, en la parte de acero se ha incorporado también una mejora en la interfaz, no es tanto una novedad sino como si una mejora, y es que ahora todos los efectos del cálculo se mostrarán en la interfaz, detallándonos qué combinación de carga es la que está utilizando, ¿vale? Si os fijáis, ya no tenemos que ir al desplegable anterior, que era bastante complejo, incluso a veces parecía un poco oculto, sino que ahora en la misma tabla nos va a decir directamente cuál es la combinación de carga que está utilizando para los resultados. Lo que hace el programa es coger la combinación más desfavorable y nos lo mostrará directamente en la tabla de resultados para que sea más fácil de identificar que en versiones anteriores. ¿Vale? Además de ello, tenemos también en el árbol todas las combinaciones disponibles y las podremos ir seleccionando una por una directamente del árbol para ver cuáles son los resultados en cada combinación de carga. A nivel de informe se han incorporado también mejoras gráficas para mejorar la visualización, se han aumentado la calidad de las imágenes en el informe. Además, las imágenes aumentan también un poquito de tamaño, aparte de calidad, y se mostrarán también el título del PDF según el nombre del proyecto, algo que en versiones anteriores no pasaba. Si os fijáis también, las imágenes de los despieces en la hora de las verificaciones para ver qué tornillo es el que estamos verificando, también van a aumentar de calidad y de tamaño para que sea todo más legible. Por último, tenemos que entrar en mejoras regionales. Se han mejorado también el nivel de soldadura incorporando las soldaduras PJP en neurocódigo, ¿vale? Fijaos también que ya nos aparece esa selección, nos va a aparecer también en lo que es el informe de resultados cuando hagamos la verificación, ¿vale? También la aplicación de la norma ACI 31819 se ha incorporado para la normativa americana, ¿vale? Fijaos cómo tenemos esa distinción en cuanto a la normativa. También para la normativa
australiana y normativa americana se han incorporado nuevas plantillas para la versión de IDEA Member, ¿vale? Según esta localización, plantillas típicas se han incorporado para estas normativas. Y esto ha sido todo en cuanto a las novedades de Acero, así que le cedo la presentación a mi compañero Manuel, que os va a presentar las novedades de Hormigón. Así que muchas gracias. Cuando quieras, Manuel, es todo tuyo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a comenzar entonces con las novedades de IDEA Hormigón, comenzando por la parte de IDEA Detail 3D, donde tenemos una gran novedad para esta versión, es que se ha implementado el código ACI 318-19 para, bueno, para quienes trabajan con proyectos de normativa americana. Tenemos completamente implementado el código ACI para el IDEA Detail 3D, algo que antes teníamos solamente para Eurocódigo. Ya tenemos la posibilidad de utilizarlo para proyectos de norma americana. No solamente todas las comprobaciones de la norma, sino las bibliotecas de materiales asociadas, tanto a hormigón como para las armaduras. Esto nos va a permitir realizar un enlace entre el IDEA Connection y el IDEA Detail, como bueno, lo teníamos previamente para Eurocódigo. Ahora vamos a poder trabajar en el IDEA Connection con normativa AISC y exportar y terminar, bueno, de diseñar nuestro bloque de hormigón según la normativa ACI, ¿no? Esto nos va a permitir modelar placas base, anclajes, llaves de cortante. Como ya estamos acostumbrados, el contacto entre la placa y el concreto se genera de manera automática. Se pueden generar anclajes con separación. Bueno, nuevas posibilidades para quienes trabajan con normativa americana es una gran novedad de esta versión. Continuando con las novedades de Idea Detail, tenemos nuevas operaciones posibles. Bueno, la operación de plano de corte. Esta operación nos va a posibilitar realmente la creación de diversas geometrías de distintas formas, ampliando las capacidades del software. Vemos que podemos crear un plano eh, de distintas inclinaciones y luego vamos a realizar un corte a partir de este plano, un corte de nuestro bloque, lo que nos va a permitir, bueno, generar diversas geometrías, ¿no? Como vemos en el pequeño video de ejemplo. Otra nueva operación también muy interesante que nos permite llegar a distintas geometrías es la de volumen negativo. Esta nueva operación se basa en crear un nuevo volumen y lo vamos a restar a nuestro volumen existente, ¿no? De esta manera, rápidamente vamos a poder crear, por ejemplo, cimentaciones de dos niveles del tipo pedestal. Bueno, esto nos va a ayudar muchísimo. La podemos usar en combinación con la operación de corte descrita recientemente. Así que nuevas posibilidades para el usuario, extendiendo el uso y las posibilidades y los casos que son posibles de desarrollar dentro de Idea Detail. Como resultado de aplicar estas nuevas operaciones, rápidamente vamos a poder crear cimentaciones para anclajes en esquina, por ejemplo, bueno, un poco atípicos, generar geometrías complejas, pero también geometrías bastante repetitivas y que se dan bastante en los proyectos, como las cimentaciones con pedestal que mencionaba, a partir de volúmenes negativos, de crear volúmenes y restarlos a nuestro volumen original, los vamos a poder obtener y analizar con facilidad. Vamos a ver en las próximas un ejemplo directamente en Idea Detail para ejemplificar la facilidad con la que se puede trabajar a partir de la aplicación de estas nuevas operaciones, ¿no? Por último, una última operación, que es la operación de unir bloques, muy interesante, ya que, bueno, en Idea Connection, como sabemos, podemos crear distintos bloques que pueden estar superpuestos. En la versión anterior no era posible exportar estos bloques, estos casos. Ahora sí se puede, ya que, bueno, Idea Detail tiene la capacidad de unir bloques. Entonces, bueno, vamos a poder crear nuevos casos, más casos también, ampliando las posibilidades, esta novedad de idea estática detail.
En resumen, dijimos entonces la operación para unir bloques, la operación de volúmenes negativos y la operación de planos de corte nos va a permitir llegar a una muy buena cantidad de nuevas opciones, ¿no? Vamos a pasar ahora a un caso. Creamos un nuevo ejemplo en Idea Detail, abrimos el programa, vamos a la parte de 3D y ahora vamos a ver que contamos con la norma americana, como veníamos diciendo, el código ACI. No solamente el código, sino los materiales asociados al mismo y las unidades que pueden estar en el sistema imperial, como vemos. No solamente las unidades para vuelo de longitudes, sino también podemos tener la resistencia de los anclajes en KSI y las distintas configuraciones en las unidades imperiales, ¿no? Es una de las nuevas novedades. Otra de las novedades es también la implementación de la nomenclatura típica de la normativa americana, que por ejemplo para el caso de cargas muertas y cargas vivas las llamamos dead and live. Lo mismo para en las combinaciones de carga, en lugar de combinación de carga última, en la normativa americana se suele llamar strange. Eh, bueno, lo mismo también vamos a encontrar en la parte de resultados. Si nos vamos a la parte de chequeos, vamos a tener toda la nomenclatura típica de la norma, ¿no? Todo esto se va a plasmar en nuestro reporte de cálculo. Entonces vamos a tener un reporte eh, bien especializado para lo que es la norma americana, con todas sus nomenclaturas según el código, sus materiales y todas las verificaciones, ¿no? Como dijimos, también se puede utilizar esto en conjunto con Idea Connection. Modelamos una placa base en Idea Connection como lo hacemos normalmente. Le damos al botón de exportar a Idea Detail. Vamos a guardar nuestro archivo. Y ahora vamos a poder, un proyecto que empezó con AISC en el Idea Connection, traerlo a Idea Detail y continuar con la normativa ACI implementada. Implementamos nuestras nuevas operaciones para, bueno, a modo de ejemplo, mostrar las capacidades. En este caso estoy creando volúmenes negativos que voy a utilizar para cortar el volumen existente y de esta manera lograr esta geometría. Vamos a agregar los armados como lo hacemos normalmente y vemos la posibilidad de cálculo a las nuevas posibilidades geométricas y de normativas que nos da esta versión 25 de idea estática, ¿no? Podemos revisar al detalle como lo hacíamos antes para Eurocódigo en 3D, ahora lo tenemos también para la normativa americana, ¿no? Podemos revisar absolutamente todos los resultados. Esto es una gran novedad para quienes utilizan eh, la normativa americana. Todo esto luego queda plasmado en el reporte, como ya estamos acostumbrados. Bueno, un reporte de muy buena calidad eh, al que Idea Estática nos tiene acostumbrados. Por último, una de las novedades de esta Idea Detail, la implementación de placas embebidas como dispositivo de transferencia de carga. Esto nos va a permitir utilizar anclajes tipo placa más refuerzo soldado con distintas formas de anclaje recto, en L, en U. Bueno, esto es muy utilizado en sistemas de soportes de fachadas, rieles en ascensores, anclajes de equipos mecánicos. Una nueva implementación de IDEA que nos permite también ir más allá y cada vez verificar más casos como, bueno, como lo visto anteriormente, la implementación de nuevas operaciones que permiten modelar más cantidad de casos y geometrías. A modo de resumen, entonces, implementación de la norma americana para el IDEA Detail 3D, que se puede aplicar viniendo desde el IDEA Connection o comenzando desde cero, es una gran novedad para los usuarios de normativa americana. Nuevas operaciones que nos permiten hacer más cantidad de modelos y bueno, este nuevo dispositivo de transferencia de carga. Ahora le paso eh, la posta a mi compañero Hipólito, que va a comentar sobre más novedades del IDEA Hormigón, en este caso de la versión en 2D, que también tiene muy buenas novedades. Adelante, Hipólito. Muchas gracias, Manuel. Ahora continuando con las novedades en el área de hormigón, vamos a repasar las principales actualizaciones que trae esta versión para el módulo 2D Detail.
En primer lugar, ya contamos con soporte para la normativa ASI para la verificación de elementos pretensados y postensados. Esto incluye una base de datos integrada con todos los tipos de acero utilizados en ambos casos, en acero pretensado y en acero postensado. También se ha incorporado la limitación de tensiones en servicio para el hormigón según la clase de elemento de flexión pretensado. Esto está alineado con la sección 24.5.41 de la normativa ASI 318 y se complementa con las comprobaciones de descompresión. Y por último, se suman nuevas plantillas paramétricas que se aplican tanto en los elementos de hormigón armado como en elementos pretensados y postensados. Esto facilita notablemente el trabajo de modelado y mejora la velocidad y la calidad de generación de los detalles constructivos. Por ejemplo, si abrimos un nuevo modelo dentro de la interfaz actualizada, podemos ver que ya tenemos cargada la normativa americana y que ya están disponibles las nuevas plantillas paramétricas incorporadas, tanto para vigas, para ménsulas, etc. Incluso también para el caso de las columnas con cambio de sección, que ahora se pueden seleccionar directamente desde el menú de plantillas. En cuanto a los materiales, se mantienen tanto para acero como para hormigón los valores establecidos por el código ASI. Además, se han incorporado los nuevos grados de acero pretensado definidos para esta misma normativa. Ahora, si seleccionamos, por ejemplo, esta viga y le damos a crear, repasamos las principales características dentro de la interfaz. Ahí tenemos esta viga pretensada vía apoyada y una de las principales características que podríamos revisar serían el caso de los tendones pretensados. Vemos que están definidos por defecto en esta plantilla en particular y aquí se puede ver, específicamente el tipo de pretensado al que está asociado y las demás características que se deberían completar en función del diseño que se esté realizando. Y ahora si por ejemplo nos vamos a una vista 3D, también podríamos ver la configuración de los diferentes tipos de pretensado. Por otro lado, si queremos visualizar también, por ejemplo, las armaduras pasivas que también estamos considerando dentro del diseño, también podríamos verlas dentro del modelo 3D. Ahora si regresamos a la vista 2D, como es este caso, y le damos aquí a calcular, vamos a poder ver las principales características en cuanto a los resultados. Cuando termine de dar el cálculo, como es este caso, podemos ver un resumen de los principales detalles de esta verificación. Nos vamos a la pestaña de verificación. Ahí vemos nuevamente los resultados detallados de manera gráfica. En cuanto a la resistencia, si le damos clic aquí, podemos ver la resistencia del hormigón. Si le damos clic en la opción de tendón, podemos ver la resistencia que tiene cada tendón en particular dentro de la parte gráfica. Ahora si nos vamos a los límites de tensión, podemos ver los límites de tensión en el hormigón que ya habíamos comentado previamente. Y ahora si vamos a la pestaña de anclajes, le damos clic aquí. Y le damos nuevamente la pestaña de tendón, podemos ver las fuerzas que se van generando directamente dentro de todas las armaduras, como ya es clásico dentro de visualización dentro del programa. Y si queremos ver puntualmente las fuerzas que se genera por cada tendón, podemos clicar dentro del cuadro y podremos ver las fuerzas totales que se va generando. Por otro lado, también se puede verificar los anchos de fisura respectivamente. Le damos clic ahí y ahí podríamos ver los anchos de fisura que se estaría generando específicamente para esta viga, una característica con la que ya se contaba el programa, incluso para ver el estado de formación para la viga. Ahora si regresamos a la presentación, la siguiente novedad está relacionada con el módulo BIM. Desde esta versión ya es posible exportar las armaduras y tendones generados en BIM directamente al módulo 2D Detail. Esto mejora el flujo de trabajo ya que se combinan las capacidades de ambos módulos. Por un lado, el IDEA BIM se enfoca en el diseño estructural de vigas pretensadas y postensadas, incluyendo el análisis dependiente del tiempo, y el módulo Detail en el análisis detallado de las zonas críticas o zonas con discontinuidad. El proceso de exportación es bastante sencillo y podemos ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el caso de una viga pretensada diseñada en el módulo BIM. Vamos a la pestaña refuerzos y directamente exportamos a Detail. Nos aparece esta pestaña, le damos siguiente para escoger el código de diseño y luego vamos a decirle que exporte toda la sección en general. Aquí al darle siguiente va a reconocer las secciones que vamos a exportar y en el siguiente cuadro vamos a añadir todos los casos de carga y combinaciones de carga que exportaremos al módulo Detail. Le damos a finalizar y automáticamente se va a cargar en el módulo 2D Detail
la viga que nosotros hemos exportado. Entonces, como podemos observar, se han cargado todos los tendones pretensados que ya teníamos calculados previamente. Y si nos vamos a una visualización 3D, como puede ser este caso, aquí le hacemos zoom, vamos a girar un poco, le hacemos zoom, y podemos ver que se ha exportado la cantidad de tendones que hemos definido previamente. Incluso las armaduras pasivas también se exportaron respectivamente para que se tenga en cuenta dentro del cálculo. Y una vez que estemos en este módulo, podríamos adecuar este diseño para complementarlo, por ejemplo, en añadir aberturas o algún otro tipo de caso en general. Por mi parte, esto sería todo, y ahora nos vamos hasta Colombia con mi compañero David para que nos explique las novedades en cuanto a BIM. Muchísimas gracias, Hipólito, por esa gran presentación de lo nuevo que viene en el módulo 2D de la versión 25.0 de Concreto. En este momento voy a empezar a compartir mi pantalla, que no sé si ya se puede ver porque ya lo empecé a compartir, pero no sé si ya se ve. Si me pueden confirmar por el chat si ya ven mi pantalla, que debería decir novedades BIM, que tenemos de nuevo para nuestra plataforma BIM. Si se ve, me confirman y si se me escucha bien también. Quedo atento. Me veo que algunas personas ya han empezado a confirmar de todas maneras. Listo. Muchísimas gracias por confirmar que ya se puede ver mi pantalla y me pueden escuchar muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde, noche o días, dependiendo de donde nos estén escuchando. En este punto en adelante hablaremos de lo que vienen en novedades de la parte BIM, del IDEA estática versión 25.0 y de lo que viene novedades de la parte cloud y generales. ¿Sí? Entonces, comencemos con la parte BIM. ¿Qué tenemos de nuevo en nuestra plataforma BIM de IDEA estática? En principio tenemos el checkbot. Ahora lo queremos subtitular como el flujo de trabajo de diseño masivo. Realmente esto es lo que nosotros quisiéramos plantear como un flujo de diseño dentro de idea estática ahora de forma masiva, ¿no? Tenemos ahora reportería masiva, un reporte de resumido o detallado, todas o solo las conexiones seleccionadas y un solo reporte en PDF es lo que vamos a poder conseguir dentro del checkbot en la versión 25.0. Efectos de carga críticos, selección automática de cargas críticas para un grupo de conexiones, diseño y cálculo 10 veces más rápido en esta versión, ahora que podemos hacer el filtrado de los casos de carga. Recordemos que los efectos de carga críticos antes se hacían por conexión de formas independientes, mientras que ahora en la versión 25.0 vamos a poder hacer este mismo filtro de efectos críticos de carga por grupo de conexiones, ¿no? Entonces, si las cargas se repiten o si conseguimos que una conexión tiene un caso de carga crítico o que una conexión, de hecho, puede que no tenga ningún caso de carga crítico, entonces simplemente no es necesario calcularla con los casos de carga de esa conexión, sino simplemente con los de las demás conexiones. Entonces vamos a poder reducir muchísimo más el tiempo de cálculo, que recordemos que cada vez que hay un caso de carga tiene que hacer un cálculo el software, entonces ya no es necesario hacer este proceso. Finalmente tenemos los últimos dos puntos, que es la fácil navegación por el proyecto, creación automática de grupo de conexiones. Ahora no tenemos que crearlas nosotros, sino que puede venir una creación automática del grupo y nosotros lo que tenemos que hacer es en los casos precisos en donde consideremos que una conexión no forma parte de ese grupo, simplemente extraerla de ese grupo. Nuevo estatus y leyenda de colores para las conexiones. Esto es de las cosas más importantes dentro del flujo de idea estática en general, es tener una buena leyenda y una buena información visual de cómo está comportándose nuestras conexiones, ¿no? Y finalmente una simplificación del árbol de agrupación de conexiones, donde vamos a tener una navegación mucho más sencilla, información que no necesitábamos ahora no va a aparecer. Finalmente tenemos las conexión de referencia para un grupo, vamos a poder cambiar los parámetros de la norma, por ejemplo, o el tipo de modelo, o la configuración del proyecto, o cuál es el elemento portante, por ejemplo, dentro de la conexión guía, que fue un concepto que introdujimos en la versión 24.1 con el checkbot. Ahora vamos cambiando estos parámetros en la conexión guía, ya se va a poder trasladar al resto de conexiones de ese mismo grupo, ¿no? Ahorrando muchísimo tiempo. Recordemos que este tipo de cosas nos generaban problemas en otras conexiones en particular, que ahorita los vamos a mencionar. Entonces, ¿cómo se resume esto? Estos son los 4 puntos, los 4 pilares de las novedades en Checkbot, pero ¿cómo lo podemos ver? Pues veamos un video un poco de cómo se comporta esto, ¿no? Hacemos nuestra exportación
hacia idea estática conexión y veamos acá cómo funciona, ¿no? Lo primero que vemos entonces es un grupo de conexiones o la creación del grupo de forma automática. Acá podemos ver que las conexiones ya están agrupadas y no necesitamos nosotros crear el grupo, lo que nos va a ahorrar tiempo y podemos simplemente cambiar el nombre del grupo y tendremos la conexión guía o la conexión de referencia realizada. Ahora la única cosa que tendremos que hacer es, si vemos que una conexión no consideramos que forme parte de ese grupo, simplemente tenemos que removerla y crear otro grupo. O sea, estas son cosas que consideramos se tienen que hacer en casos muy puntuales y que ya no es necesario hacer, ponernos a crear los grupos nosotros mismos, sino que podemos ahorrar tiempo de esta forma. Veamos acá que tenemos todos los grupos creados. Lo que también podremos ver en los grupos, además de cambiar su configuración, del nombre, por ejemplo, del grupo de conexiones que estamos diseñando, es de dónde vienen las clases de los resultados, ¿no? Es desde qué punto tomaría las clases de los resultados. En este caso, la conexión de referencia, como podemos ver, son todas las ULS font y simplemente en las cargas, cuando vemos todas las ULS font, vemos que están evaluándose al caso crítico. Entonces, todas las conexiones se van a evaluar para el caso crítico de cargas de cada una de las conexiones, o sea, de forma independiente a lo que actualmente viene la importación, ¿no? Esto no es la novedad realmente, simplemente es, bueno, mira, del diseño de conexiones, de todas las conexiones de ese grupo, se harán con el caso de carga crítico que vengan para cada una de las conexiones, ¿no? Esto de momento era exactamente igual en la versión 24.1. Ahora lo que podemos ver, ahorita vamos a ver el tema de cómo se calculan los efectos críticos para el grupo, es que ahora podemos cambiar la configuración, como por ejemplo tenemos las cargas en equilibrios, cambiamos el tipo de elemento, cambiamos un poco el chequeo, como por ejemplo el detallado, o podemos cambiar el concrete precause resistance, si lo vamos a chequear o no, el arrancamiento del concreto, por ejemplo, y simplemente pues calculamos nuestra conexión. Lo bueno de esta versión, la 25.0, es que este tipo de configuraciones se va a guardar para todo el grupo. Ahora, lo que podemos ver, bueno, ahora vemos que están hay una nueva simbología para las conexiones. Vean que las conexiones que están seleccionadas o las conexiones que forman un grupo todas se pintan en amarillo porque forman parte de este grupo de conexiones, y lo que podemos ver en este caso es que abriendo otra conexión, es que se habrá importado la configuración del elemento, por ejemplo, o la configuración de detallado en el modelo, o sea que ya no lo podremos editar en cada conexión por separado, sino que lo editamos en la conexión guía, que es de las cosas más importantes. Adicionalmente, ahora lo que podemos hacer en el caso de calcular los casos de extremos para todo el grupo es calcularlos, encendiendo esta opción, es calcularlos para que todas las conexiones, el software hace el filtro para ver en cuáles conexiones están los casos de carga críticos, ¿no? Entonces así puede haber conexiones en las que tengamos un solo caso de carga crítico y hay conexiones en las que tenemos 6, 5 o 7 casos de carga crítico. ¿Qué pasa? El software también ahora es capaz de determinar si hay un cambio de sección, pero tenemos la conexión en el mismo grupo. Si hay un cambio de sección, entonces él sabrá, o sea, el algoritmo está preparado para determinar esto, para ver que hay como un cambio de sección, por lo tanto hay que considerar los casos de carga crítica de esta conexión por separado de las demás, porque tiene una sección diferente, para mantenernos del lado de la seguridad. Entonces esto es como un poco el objetivo, para no tener que vean todos los casos de carga que se están importando y vean que ahora ya no tengo yo que hacer distinción o hacer todo este cálculo, sino que puedo yo realmente calcular los casos de carga que son importantes para el diseño de la conexión, acelerando así muchísimo mi tiempo de diseño, ¿no? Ahora que hemos calculado todo nuestro grupo de conexiones, como se puede ver acá, tenemos una conexión que falla, vean cómo se ve esta conexión que falla, y vean cómo se ven las demás conexiones cuando la vamos seleccionando. Podemos seleccionar además todas las conexiones y pasaríamos a lo que es la reportería. En lugar de abrir un archivo de idea estática, podemos generar un reporte ahora directamente desde la idea estática. Se recomienda mucho utilizar la opción seleccionados, porque si generamos un primer reporte con todas las conexiones, se va a generar un reporte detallado para absolutamente todas las conexiones que ya han sido importadas en el proyecto. Lo mejor en este caso es generar reportes para conexiones seleccionadas, para grupos de conexiones, mientras todavía no hemos generado el diseño de todas las conexiones. Cuando hayamos generado el diseño de todas las conexiones, podremos darle clic a All y generar, o a todas, y generar el chequeo
para absolutamente todas las conexiones. Vean que podemos hacer reportes resumidos o reportes detallados como se hacen dentro del IDE Statica Connection, ¿no? Un reporte con más información. Lo único es que en este momento el reporte pues viene con las configuraciones por defecto para la parte detallado, pero ahora tendremos un solo reporte de PDF para generar todas las conexiones de nuestro checkbot, ¿no? Entonces así completamos el flujo de trabajo y ahora nos centralizamos mucho en el modelo de checkbot. Ya en lugar de estar saliendo o tener información puesta en diferentes lugares o tener información en diferentes carpetas, tenemos el checkbot como un modelo centralizado de datos con el que además podemos interactuar para extraer PDFs, para generar el diseño, para generar filtros de carga directamente desde el checkbot. Ese es el objetivo y estas son las novedades un poco para lo que es el checkbot en versión 25.0. Entonces, pasemos un poco a la siguiente diapositiva. Esto es la repetición del video, acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir un poco de esto? Es un flujo de trabajo de diseño masivo, ya estamos ahora trabajando estamos como pensando en que el checkbot puede presentar esta solución, un flujo de trabajo completo, ya no flujo de trabajo por separado, un diseño rápido de conexiones estándares en grupos de conexiones con plantillas, por ejemplo, como el que vimos para el caso de las correas, toda la data para el diseño de conexiones complejos, o sea, vamos a tener acá disponible toda la data, toda la información necesaria para nosotros poder evaluar conexiones un poco más complejas, como pueden ser nudos donde lleguen más elementos que simplemente una conexión de correas, y un sincronizado con el modelo global, ¿no? Podemos ir actualizando, cosas que eso ya venía de las versiones anteriores, pero que queremos presentar y plantear este flujo completo en este checkbot actualmente, es que podemos actualizar constantemente desde el checkbot hacia el software con el que estaremos trabajando, ¿no? Puede ser SAP, ETABS, Robot, o puede ser también Tecla Structural Designer también, ¿no? Software con los que podremos estar interactuando constantemente, hacer cambios de sección y actualizar. Tenemos un flujo completo para el diseño de conexiones de forma masiva. Para las conexiones simples de forma un poco más rápida, muchísimo más rápida con unas plantillas, y luego para conexiones más complejas dedicarnos el tiempo que sea necesario. Y el desarrollo continúa, ¿no? Eso es un poco, queríamos dejar este mensaje en el checkbot en particular, el desarrollo sigue versión tras versión para dar mayor velocidad a los flujos de trabajo de diseño de conexión. Ahora pasemos a la siguiente novedad de la parte de Vim. Ahora en Tecla Structures podemos hacer importaciones de anclajes. Sabemos que esta era una de las cosas que más nos pedían los usuarios año tras año, es que desde Tecla Structures antes tenía que hacerse la importación de los elementos, o eso es lo que nosotros recomendábamos desde el soporte técnico, es la importación de los elementos, de las placas que forman la operación, incluso de la placa base, pero sin los anclajes, ¿no? Para que nos trajese a la IDE Statica lo que es la placa, las soldaduras, los elementos, y además nosotros dentro de la IDE Statica teníamos que generar un proceso manual en el cual generábamos el bloque concreto con la operación de anclajes manuales. Pero ya esto no es necesario, ¿no? Por lo menos en la nueva versión 25.0 de IDE Statica. Ahora podremos importar el bloque concreto, la placa base, los tornillos y los materiales de la placa base. Pero de momento tenemos anclajes rectos, ¿no? Es lo que podremos importar, anclajes rectos desde el tecla. Recordemos que, como mencionamos anteriormente, el desarrollo continúa versión tras versión para poder seguir atendiendo esa casuística. Veamos un pequeño video de cómo funciona esta importación. Vean que ahora lo importamos directamente. Esta es una operación dentro del tecla de placa base y lo importamos directamente como una operación dentro del IDE Statica, ¿no? Seleccionamos el punto, los elementos, seleccionamos las operaciones de forma masiva, incluyendo la placa base. Cerramos, recuerden que con el clic de la rueda del ratón cerramos la selección y esto comienza a hacer la importación dentro de IDE Statica Checkbot. Acá en IDE Statica Checkbot ahora podremos abrir esta conexión y tendremos nuestra placa base ya modelada dentro de IDE Statica. La idea siempre es ahorrar tiempo en el tiempo de modelado y podremos ahora simplemente pasar a lo que sería el cálculo. Esta es una repetición del video realmente. Esa es la segunda novedad que tenemos en los flujos Vim y pasemos a lo que viene a continuación. Esta es una novedad que funciona principalmente para aquellos que son apasionados del mundo de Grasshopper, del mundo de la parametrización de estructuras. Se ha lanzado la versión del plugin de IDE Statica, la versión 0.2.0 que podrán descargar desde el Package Manager de Rhinoceros.
Los puntos más importantes de este desarrollo es que es compatible con las nuevas versiones de Grasshopper, que recordemos que Rhinoceros en su versión 8, Rhino 8 sacó un gran cambio en lo que es Grasshopper como interfaz de programación. Entonces esta versión de idea estática ahora es compatible con esta interfaz, con este nuevo... con esta mejora importantísima, este cambio de paradigma del Grasshopper. Además tenemos ahora una nueva pestaña de herramientas y operaciones más fáciles. Recordemos, el plugin realmente en su principio estaba algo un poco más crudo y era un poco difícil trabajar con él, pero ya esto se ha solucionado y ahora vamos a tener a disposición todo de forma más sencilla la información que necesitamos para programar con esta nueva herramienta y generar nuestras conexiones de forma paramétrica y una parametrización de conexiones mucho más fácil. Esto todo gracias a principalmente pues la simplificación de los componentes que trae esta biblioteca, ¿no? Adicionalmente hay algunos pequeños detalles de los que hemos podido constatar, además de que hay ejemplos directamente dentro de la carpeta de instalación de este plugin dentro de Grasshopper, es que ahora podremos exportar IFCs, mandar a calcular conexiones directamente desde Grasshopper, sin necesidad de pasar sin necesidad de abrir cada conexión, sino hacer un flujo paramétrico de información. Entonces, este plugin, recuerden que nosotros damos soporte frente al plugin de Grasshopper de idea estática, así que pueden preguntar lo que necesiten y si tienen un flujo ya montado de idea estática y necesitan migrarlo, recuerden que siempre pueden escribirnos para consultar acerca de cómo hacer este proceso y que ya funciona en la versión Rhino 8 y en la versión de Grasshopper actual. Estas serían las novedades para los apasionados de parametrización. Ahora pasemos a la última novedad, que serían los enlaces BIM con Midas Civil NX, ¿sí? Recordemos que el enlace BIM actualmente con Midas, bueno, el que funcionaba en la versión 24.1, era a partir de un aplicativo que tenía que abrir, bueno, de un pseudo checkbot, que era una versión un poco antigua de la plataforma BIM de idea estática, de la cual tenía que activar Midas además y que era un poco complejo y que tenía sus ciertas limitaciones, como que solo funcionaba para Eurocódigo, cosa que nos pasa mucho, por lo menos en el territorio de Latinoamérica, que queríamos diseñar con ISC y enlace no permitía hacer la exportación a ISC, sino solo Eurocódigo. Actualmente ahora podemos hacer importación directamente con un aplicativo que tiene el Midas, que es el Midas Civil NX, que es un aplicativo directamente desde Midas, que nos permite ahora hacer importación de la estructura de acero en Checkbot. Ahora podremos trabajar con todas las funcionalidades de Checkbot que tienen todos los usuarios de los demás software, como SAP, Etaps, Robot, Tecla Structural Designer o cualquier otro software del mercado. Todas esas funcionalidades que hablamos desde el principio, agrupación de conexiones, exportación a ISC, ahora las vamos a tener disponibles con aquellos usuarios que tengan Midas. Este aplicativo simplemente se solicita a Midas, el Midas Civil NX, y es un aplicativo además que Midas debería proporcionar a sus usuarios de forma gratuita si están en mantenimiento y en uso del software, debería proporcionarles este aplicativo y simplemente este aplicativo nos va a permitir hacer la importación desde Midas hacia idea estática Checkbot en este caso. Ahora además podremos exportar las secciones transversales, materiales y excentricidades sin tanto problema, de hecho casi que cero problema, una importación de fuerzas internas desde los casos de cargas y combinaciones y cientos de nodos en un solo proyecto, ¿no? Un poco lo que englobaba lo que es el Checkbot actualmente, ¿no? Tenemos una herramienta muy poderosa que es el Checkbot y ahora Midas forma parte de esta herramienta con el enlace con Midas Civil NX. Entonces, esta es la novedad para aquellos usuarios de Midas que ya saben que pueden ir solicitando a su distribuidor de Midas este aplicativo para conectarse a idea estática. Es la forma más sencilla y más sostenible de hacer el proceso actualmente para envío de información a idea estática. Entonces pasemos a lo que es un pequeño resumen de lo que son las novedades en la parte BIM de la versión 25.0 y son estos 4 puntos, ¿no? El diseño de conexiones masivas, que recordemos que este es el flujo de trabajo que quisiéramos que los usuarios un poco utilicen y piensen y prueben, que es el importado masivo de software de análisis de elementos finitos en el Checkbot. Aumento drástico de la velocidad en el diseño y optimización del proyecto de conexiones de acero con todas las funcionalidades que trajimos, ¿no? El tema de generado del reporte masivo
y el tema de filtrado de cargas a partir de un grupo de carga, de un grupo de conexiones, ¿no? Estas son las funcionalidades que creemos pueden ayudar a lo que es un diseño más rápido de conexiones masivas. Ahora también el enlace BIM con Tecla Structures ahora soporta la importación de anclajes. Este es otro de los puntos importantes de este resumen. El nuevo enlace BIM entre Mida, Civil, NX y Checkbot y el nuevo plugin de Grasshopper para aquellos que son apasionados del mundo de la parametrización ha sido actualizado para una REST API más conveniente, ¿no? Ahora podremos incluso mandar a calcular conexiones utilizando la API de estática ahora inmersa dentro de la misma biblioteca o el mismo plugin de idea estática con Grasshopper. Entonces, esas serían las novedades. Entonces, estas serían las novedades para BIM en la versión 25.0 y pasaríamos a lo que son las novedades en Cloud. Y de nuevo la pregunta, ¿qué tenemos de nuevo en funcionalidades de Cloud? Recordemos que las funcionalidades de Cloud son aquellas que envuelven el viewer y el tema de licenciamiento. Son aquellos aplicativos que corren en Cloud de idea estática. Entonces veamos un poco cuáles son las novedades este año con la versión 25.0. Primero tenemos el viewer, compartiendo más información, llamamos a esta partecita. Ahora tenemos un nuevo motor online con mayor velocidad para el renderizado de las conexiones online. Ahora podremos compartir modelos directamente desde la aplicación de Idea Estática Connection. Acá en su menú en la parte superior de Idea Estática Connection, que ya es bastante conocido, podremos darle clic en Share Project o Compartir Proyecto. Esto nos desplegará esta pequeña ventana donde podremos copiar un enlace y enviarlo a un compañero, por ejemplo, o abrir en el viewer directamente y ese enlace que nos genera, pues compartirlo con un compañero, ¿no? Ya no tendremos que, recuerden que antes el flujo de trabajo era abrir el viewer en una pestaña del buscador, cargar nuestro proyecto y ver cómo se renderizaba y compartirlo desde el viewer. Ahora directamente podremos hacerlo desde el Idea Estática Connection de forma además mucho más rápida porque tenemos un nuevo motor online con mayor velocidad para el diseño para el renderizado de las conexiones. Además ahora podremos mostrar los bloques que este nuevo motor tiene la capacidad de mostrar los bloques de anclajes y los bloques de concreto directamente dentro de la Idea Estática Connection, ¿no? Una visualización que permite el mayor entendimiento de lo que son las conexiones de placa base en el viewer. Antes no se veían, ahora sí se pueden ver, con lo cual podemos enviarlo y tener todos más entendimiento de lo que es la conexión, ¿no? Y no perdemos información en el proceso. Ahora, el User Portal, que es nuestra herramienta, recuerden, por excelencia para el tema del licenciamiento, ahora lo consideramos que tiene más funcionalidades de autoservicio. Ahora los administradores van a poder tener las siguientes características, que son activar y desactivar las licencias para los usuarios. Podemos tener varios usuarios y desactivar sus licencias o activarlas. Acá vamos a ver si hacemos un pequeño zoom. Acá por ejemplo, en el menú de usuarios podremos entrar a las opciones esto es lo que ven los administradores. Recuerden que cuando inician sesión podrán ir a licencias y usuarios y acá en los 3 puntos, podremos desactivar o reactivar un usuario, ¿no? Esto, vean cómo se ve cuando se desactiva un usuario. Se ve un poco más gris, como en blur, como borroso, con lo cual ya sabremos qué usuarios están desactivados y cuáles usuarios están activados. También podremos verificar los nuevos usuarios y reiniciar las claves, ¿no? Podremos generar un reset de las claves. Antes ese reset, y todavía se puede hacer de esa forma, se puede hacer desde la página web al iniciar sesión en el botón de olvidé mi contraseña. Ahora yo soy el administrador y si un usuario me dice, mira, he olvidado mi contraseña, uno puede generar acá directamente haz un reset de su contraseña y le llega al usuario un correo electrónico para que genere una nueva contraseña. El tema de activación de los nuevos usuarios o verificación de los nuevos usuarios ha cambiado, disculpen. Ha cambiado un poco, ya ahí volvió. Ha cambiado un poco porque antes nosotros podíamos definir la clave del usuario, pero consideramos que por temas de seguridad, para no andar intercambiando claves de usuario por correo electrónico, lo mejor es que el usuario, cuando uno crea o da de alta un usuario, el usuario le llega un correo electrónico donde ese usuario genera su propia clave. Entonces, de esa forma, no hay que intercambiar correos electrónicos con las claves de cada uno de los usuarios. Entonces, el proceso es más simple, ¿no? En el sentido para el administrador y más seguro para el tema de ciberseguridad.
Y finalmente podremos ahora migrar los usuarios desde licencias de prueba, ¿no? Los usuarios ahora que tienen licencias de prueba, que tienen alguna licencia, hicieron una prueba, un test de idea estática y ya están sus usuarios anclados a esa licencia de prueba. Recuerden que antes tenían que escribir a soporte. Le generaba un error y escribían a soporte. Nosotros hacíamos la migración de ese usuario a la licencia de prueba. Ahora, a la licencia de la empresa. Ahora, en la opción de crear un nuevo usuario, van a tener otra opción que es migrar un usuario. Entonces van a poder hacer el request o la solicitud de migración de ese usuario hacia su licencia, con lo cual ya se va a poder migrar de forma automática sin necesidad de acudir directamente a lo que es soporte técnico, ¿no? Entonces, así vamos cada vez brindando un portal que permita a los administradores gestionar de forma autónoma sus licencias, dando más poder a los usuarios finales, ¿sí? Finalmente tenemos una nueva herramienta en el User Portal, que es la puntuación de actividad, influencia en el desarrollo del software. Este es un nuevo paradigma o una nueva metodología que quiere implementar y que quiso implementar Idea Estática, que es que los usuarios se puedan convertir en beta testers de la idea estática. Este sistema de puntuación va a permitir que los usuarios puedan entrar a unos programas en los cuales van a poder interactuar de una forma mucho más directa con el desarrollo del software. De hecho, van a poder solicitar funcionalidades nuevas, ideas de desarrollo. De hecho, acá están los tres niveles, el nivel plata, el nivel oro y el nivel platino, donde van a tener diferentes funcionalidades, ¿no? Recuerden que esto no afecta a la funcionalidad del software, solo afecta a qué tanto van a poder interactuar directamente con el equipo de desarrollo. Que recuerden que igual todas las solicitudes que hagan los usuarios nosotros las podemos enviar al equipo de desarrollo, pero se van a considerar estos equipos con estos planes un poco para ser parte del proceso de desarrollo. Y mira, yo tengo una necesidad demasiado grande, quisiera que se implemente, y entonces aquí tenemos un poco este plan para que puedan acceder a ellos, ¿no? Los puntos realmente no son puntos de pago, son puntos que se pueden adquirir, por ejemplo, usando el software simplemente. De hecho, son ilimitados los puntos que puedes adquirir usando simplemente el software. Si usas mucho el software, se considera pues que eres un usuario experto en el software, por lo cual sabrás todas las funcionalidades que están a disposición de la idea estática y cuáles podrían ser los mejores para implementar en siguientes versiones. Entonces, hay todo un plan, les podemos hacer llegar a aquel que esté interesado, todo un plan de cómo acceder a más puntos de este nuevo plan de puntuación de actividad, ¿no? Y ahora, para finalizar, un pequeño resumen de las novedades de Cloud en 25.0 son el nuevo motor online del viewer, que es de las cosas más importantes en la parte Cloud, más rápido y que ahora puede mostrar los bloques de hormigón y los anclajes, compartir conexiones de forma online directamente desde la idea estática connection y mayor independencia de la administración del administrador de las licencias en el User Portal, ¿no? Ahora los administradores van a poder hacer muchas más cosas sin necesidad de acudir a un tercero, sino que simplemente en procesos internos van a poder gestionar su licencia de forma mucho más autónoma. Entonces, pasemos a lo que sería la última novedad, que son la parte general, mejoras generales. De hecho, en esta parte tenemos solo una mejora, que es esta que está acá, que es la nueva aplicación de inicio. Sí, aquí está. La nueva aplicación del inicio del launcher. Conocemos todos esta, que fue el launcher o el lanzador, por así decirlo, de idea estática durante muchos años, que lo hemos visto y hemos crecido un poco con él en el uso del software. Y ahora hay un nuevo launcher que es este que está acá, ¿verdad? Este nuevo launcher nos va a permitir, tiene algunas zonas adicionales, cambia un poco lo que es el esquema de conexiones y logos de conexiones, pero además tiene algo de información adicional que ahora mismo vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, este nuevo launcher tiene dos cosas, nuevas secciones en la aplicación de inicio, que son las novedades y artículos e invitaciones, que son los nuevos webinars, invitaciones a webinars, invitaciones a eventos, customer projects, como los otros clientes resuelven sus problemas, algunas invitaciones a cursos, este tipo de cosas los vamos a tener disponibles en nuestro launcher directamente de una forma un poco más grande, y además podremos ver en nuestro avance en los e-learning de idea estática
online, ¿no? Aquí tenemos los diferentes e-learning, que son los básicos, los essential, y recordemos que hay uno nuevo que es el de básicos en idea estática en el diseño paramétrico. Ahora podremos ver incluso, además, el progreso que tenemos en estos e-learning. Por ejemplo, acá tenemos un progreso del 20% y podremos ir viendo para cada usuario, que recuerden que por eso es importante crear diferentes usuarios para cada persona que use el software, para que pueda ver, esa persona tenga su vista personalizada de los cursos, de su avance en los cursos, ¿no? Y además tenemos en la nueva aplicación de Launcher, el nuevo Launcher, tendremos un mensaje del licenciamiento. Que nos va a permitir, es este mensaje que establece acá, nos va a permitir un poco más de información con anticipación antes de que, por ejemplo, expire nuestra versión de prueba o la expiración de nuestro mantenimiento o la expiración de nuestra suscripción. Vamos a poder tener esta información acá a disposición para que no se nos olvide que esto está próximo a vencer y que hay que contactar con nuestro reseller en ese caso. Entonces este mensaje aparecerá ahora en nuestro launcher, en nuestro lanzador, en nuestra aplicación de inicio, con la cual voy a poder, ahora tengo más gestión y más control de la información, de las notificaciones que IDEA Estática me hace llegar. Y eso serían lo que son las novedades para la parte cloud, para la parte BIM y para la parte en general del aplicativo IDEA Estática en su versión 25.0 que invitamos a todos a descargar. Y con esto finalizamos todas las actualizaciones de este año en la 25.0. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, para aquellos que tengan preguntas que no hayan sido atendidas durante la sesión, que mis compañeros han estado muy al pendiente de responder muchas dudas que lo veo en el chat. Entonces, pasemos a lo que son las preguntas, ¿sí?